10:04 de la mañana. Omar Mariluz los acompaña este domingo 4 de octubre y estamos en su programa Domingo es Fiesta, y quiero darle la bienvenida y un caluroso saludo al padre Carlos Rosell. Padre, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buenos días y mi bendición para todos. Padre, ¿le parece? Vamos a escuchar el Evangelio del día. Evangelio según Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 43. Un pueblo que rinda sus frutos. Palabra del Señor. Bueno, Padre, hemos escuchado el Evangelio, así que por favor esperamos su comentario como todos los domingos. Hoy, 4 de octubre, el Evangelio nos presenta una parábola de Jesús. El Señor nos habla del dueño de la viña, de una viña, de los inquilinos de la viña, de los enviados por el dueño de la viña y del hijo del propietario de la viña. Historia de Israel. Y el Señor, Dios envió profetas, pero fueron maltratados por aquellos que se creían los dueños del pueblo. Pensemos, por ejemplo, en las persecuciones que pasaron los profetas Jeremías y también Ezequiel por parte de la clase religiosa. ¿Cuánto sufrieron por decir la verdad? Cuando vino el Hijo de Dios, los dirigentes religiosos se opusieron, pues Jesús les era incómodo. La iglesia es el nuevo Israel. Hoy la iglesia es la viña del Señor. Y en la iglesia nos encontramos con Cristo. Por eso los ministros sagrados están llamados a facilitar el encuentro con Cristo. Los ministros sagrados no son un estorbo para el encuentro con Cristo. Tampoco deben ser burócratas de lo sagrado. Recemos para que aquellos que son ministros sagrados sean verdaderos conductores de la gracia y no aparezcan como dueños de la viña del Señor, que es la iglesia, sino como servidores del pueblo de Dios. Que María Santísima conduzca a todos los ministros sagrados para que sean buenos trabajadores de la viña del Señor, que es la iglesia. Que así sea. Padre, y sobre este tema, ¿no?, del Evangelio y el comentario que hemos escuchado en este momento, uno se podría poner a reflexionar sobre Israel. ¿Se portó mal Israel? Si uno lee la Biblia, y hay que leer la Biblia, uno descubre que la historia de Israel es la historia de un pueblo elegido, amado por Dios, el pueblo de la alianza, pero que muchas veces no fue fiel a ese Dios que tanto le amaba. Es un pueblo que falló, es un pueblo que se quejó incluso en algunos momentos con Dios, por ejemplo, en el desierto, se quejaron, no agradecieron a Dios que los había liberado de Egipto, pero también en la historia de Israel hay personas que son ejemplares. En otras palabras, Omar, para responder tu pregunta, de todo hay en la viña del Señor. El pueblo de Israel se portó mal muchas veces, pero también dentro del pueblo de Israel había personas ejemplares. Cómo no valorar la fe de Abraham, cómo no valorar también el liderazgo de Moisés. En Israel, como pasa hoy en la iglesia, había de todo. Claro. Y padre, ¿por qué los profetas la pasaban tan mal? ¿Qué pasaba con ellos? Omar, porque la verdad incomoda. El profeta proclama la verdad y denuncia la mentira. El profeta es el portavoz de Dios, es el portavoz de la verdad. Y un verdadero profeta anuncia y denuncia. Anuncia la verdad, denuncia la mentira, denuncia la corrupción. Por eso, un profeta es incómodo. A veces, cuando doy una charla, yo pregunto a la gente, levanten la mano los que son profetas. Nadie levanta la mano. Luego pregunto, levanten la mano los que son bautizados. Todos levantan la mano. Y yo le digo a la gente, ustedes han tenido que levantar la mano cuando he preguntado si son profetas. Todo bautizado es profeta. Todo aquel que siga a Cristo tiene que anunciar la verdad, denunciar la mentira. Y si uno lee la Biblia, vamos a encontrarnos que los profetas la pasaron mal porque incomodaban a aquellos que vivían en la mentira. El profeta es el que defiende la verdad. Hoy tenemos que ser profetas en temas
que desgraciadamente no están tan claros para la mayoría de personas que nos gobiernan. No hay claridad en los temas de la vida, que es sagrada desde el primer instante de la concepción. No hay claridad en el tema del matrimonio, que es entre varón y mujer. Y nosotros no podemos quedarnos callados, tenemos que decir la verdad. La vida es sagrada desde el primer instante de su concepción. El matrimonio es entre varón y mujer. Hay que defender la familia, hay que defender los derechos de los trabajadores. El profeta no se queda callado, el profeta habla siempre de la verdad. Sobre todo, padre, en una coyuntura tan difícil como la actual, ¿no? Donde millones, por ejemplo, de peruanos se han quedado sin trabajo, donde en el mundo mismo hay una necesidad de ver las necesidades justamente de la población, de los más pobres. Está claro que pasamos por una situación muy dolorosa. Esta pandemia ha traído mucho dolor y debemos estar unidos todos, dejando de lado ideologías, dejando de lado intereses partidarios, en buscar el bien de todos. Eso se llama el bien común. Y por eso también, cuando vemos que algo no está bien, hay que decirlo. No se trata de tirar piedras, se trata de iluminar desde la verdad. Por eso el profeta incomoda, porque hay personas que desgraciadamente utilizan sus cargos para buscar sus propios intereses, y el profeta, al hacerle notar eso, va a ser siempre incómodo. Claro. Y en ese punto, padre, Jesús, por ejemplo, ¿era incómodo para la clase dirigencial de la época? Muy buena pregunta, Omar. Si leemos los evangelios, fíjate que estoy constantemente diciendo, si leemos la Biblia, si leemos los evangelios, y hay que leer la Escritura, vamos a darnos cuenta que Jesús fue incómodo para la mayoría de la clase religiosa, para los fariseos, para los saduceos, porque Jesús decía la verdad, y Jesús les decía su verdad. Jesús les decía a los dirigentes religiosos que den ejemplo. Jesús les decía a los dirigentes religiosos, ustedes exigen mucho al pueblo, pero no son capaces de llevar ningún tipo de carga. Jesús les decía a los dirigentes religiosos, ustedes buscan los mejores lugares, cuando deberían ponerse al servicio de la gente. Por eso Jesús fue incómodo a los dirigentes religiosos. Además, Jesús trae una lógica que descuadra a los dirigentes religiosos. Para el judaísmo, el prójimo era el de tu misma raza. En cambio, Jesús viene a decirnos que el prójimo es cualquiera que está a tu lado. No se trata de que si es judío o no es judío. Por eso nos contó la parábola del buen samaritano. Jesús trae otra lógica. Jesús rompe esquemas y por eso Jesús va a ser incómodo para los dirigentes religiosos. Y no solo para los dirigentes, ¿no, padre? Me imagino cuando justamente hablamos de una nueva lógica, también termina siendo incómodo para la propia población. Seguirlo habrá sido una tarea literalmente de fe, porque te rompe ciertos esquemas. Claro, Omar, Jesús rompió todos los esquemas. Muchos esperaban un Mesías político, muchos esperaban a un líder político que iba a sacar a Israel del dominio en que estaba el pueblo por los romanos. Esperaban un Mesías victorioso y Jesús se presenta más bien como el Mesías humilde, como el siervo de Yahvé, como aquel que va a ir a la cruz, y todo eso descuadraba, ciertamente, no solamente a los religiosos, a aquellos que dirigían al pueblo en el sentido religioso, sino también a muchas personas del mismo pueblo. Y por eso lo que trae Jesús es revolucionario, es la revolución del amor, pero también Jesús fue muy exigente con la vida moral. Jesús pide tener un corazón limpio, Jesús pide llevar una vida limpia, Jesús pide cortar con el pecado. También Jesús fue muy exigente y muchas personas en ese sentido no le aceptaron. Padre, le pido que nos dé unos segundos, vamos a hacer una rápida pausa a esta hora de la mañana, pero venimos para seguir conversando sobre este tema.
más cercana. Son las 10:19 de la mañana. Estamos conversando con el padre Carlos Rosell en Domingo es Fiesta, hoy 4 de octubre, domingo 4 de octubre. Y padre, estábamos hablando justamente de cuán incómodos son los profetas para la clase dirigencial, porque implica un cambio de esquemas, un cambio de lógica, y la verdad siempre incomoda, como usted decía. Pero, ¿por qué se podría llegar a decir o a pensar que la iglesia es el nuevo Israel? Omar, la iglesia no surge de otro pueblo que no sea Israel. Jesús mismo es de raza judía, la Virgen Santísima, los apóstoles. Jesús llama a 12 apóstoles y con ello hace un signo muy importante porque evoca las 12 tribus de Israel. Si uno lee la carta a los romanos, ahí San Pablo dice que la iglesia es como un olivo silvestre injertado en el tronco de Israel. Por eso a la iglesia se le llama el nuevo Israel, es el pueblo de la nueva alianza. La antigua alianza es lo propio del pueblo de Israel, la nueva alianza es lo propio de la iglesia católica, y hoy la iglesia es la viña del Señor. Y como he dicho, así como en el Antiguo Testamento veíamos miserias en el pueblo de Israel, hoy también la iglesia tiene sus miserias, pero la iglesia es santa por Jesucristo, que es la cabeza. Uh-huh. La iglesia, conviene decirlo 1000 veces, es santa por Cristo y porque tiene todos los medios para que seamos santos. Tú y yo somos pecadores, tenemos nuestras debilidades, nuestras miserias, pero si acogemos a Cristo en nuestra vida, entramos en el camino de la santidad. Y padre, ¿por qué, digamos, cuando los judíos, ¿no? Para ellos Jesús, entiendo, termina siendo un profeta, sí, pero un profeta más de los otros profetas que había? ¿Por qué esa diferenciación? ¿Qué diferencia, por ejemplo, el cristianismo del judaísmo? La pregunta que ha señalado es fundamental para indicar la diferencia entre lo que significa la verdadera fe en Cristo o considerarlo solamente como un profeta. Verdadera fe en Cristo significa confesarlo como Dios hecho hombre, verdadero Dios, verdadero hombre, el Hijo de Dios que se hace hombre. Y eso no lo aceptaron la mayoría de los judíos, lo vieron solamente como un profeta, un enviado de Dios y punto. Nosotros ciertamente consideramos a Jesús como un profeta, el profeta mayúsculo, pero vamos más allá. Jesús es más que un profeta, es Dios hecho hombre, es la misma verdad. Entiendo. Y padre, hoy en la iglesia ¿no hay ministros que se creen los dueños de la viña? Tu pregunta está agarrando carne, creo, ¿ah? A ver, la parábola que hemos escuchado hay que actualizarla, porque hoy la iglesia es la viña del Señor. Uh-huh. Y cuando Jesús nos cuenta esta parábola, nos habla de aquellos que eran trabajadores, pero se apropiaron de la viña. Y cuando el dueño de la viña envió a alguien, lo apalearon, a otro lo golpearon, a otro lo mataron. El dueño de la viña envió a su propio hijo y también lo mataron. ¿Qué pasaba con estos trabajadores de la viña de este hombre? Se habían apropiado de la viña. Eso puede pasar, como tú lo has señalado, como un ministro sagrado se cree dueño del ámbito donde ejerce su ministerio. En la iglesia, hay que repetirlo esto 20,000 veces, uh-huh. El único dueño es Cristo. El Santo Padre, el Papa, es vicario de Cristo en la tierra, no es dueño de la iglesia. Los obispos no son dueños de sus diócesis. El párroco no es dueño de la parroquia. Los ministros sagrados son administradores de lo sagrado. Los ministros sagrados son servidores. La palabra ministro viene del verbo latino ministrare, que significa servir. El Santo Padre, el Papa, los obispos, los sacerdotes son servidores, no son dueños de la iglesia. Y por eso el Papa Francisco constantemente remarca que no debemos caer en el clericalismo. ¿Qué significa el clericalismo? Que un sacerdote utiliza su estado sacerdotal para buscar privilegios,
o para mangonear a los laicos, o para maltratar a los laicos. Entonces eso hay que erradicarlo de la iglesia, porque un ministro sagrado es servidor, no es el dueño de la iglesia. Ahora, padre, al hablar de la jerarquía, quizá haya pues cierto fastidio, incomodidad en cierta gente. ¿No tiene mala prensa? Lo que pasa es que hay que descubrir el sentido de la jerarquía. La iglesia es jerárquica. La palabra jerarquía viene de dos palabras griegas, hieros, que significa lo sagrado, y arge, que significa principio. Jerarquía es principio de lo sagrado. ¿Para qué está la jerarquía? Para llevarte a lo más sagrado, Cristo Jesús. La iglesia es jerárquica porque Cristo así la ha instituido. Tenemos al Santo Padre, a los obispos, los sacerdotes, los diáconos, que son ministros sagrados, nos llevan a lo sagrado, a Cristo Jesús. Y esto nos lleva a rezar todos los días por la jerarquía para que cumplan su misión. La jerarquía, por si acaso, no es un grupo de privilegiados, no es un grupo de impecables, no es una especie de burocracia en la iglesia, o como dice el Papa Francisco, no son una aduana. La jerarquía está para servir. Y no es bueno que un ministro sagrado utilice su investidura para buscar privilegios. El sacerdote está para servir al pueblo de Dios. Te voy a contar una anécdota. Estaban 3 señoras discutiendo cuál de sus hijos era más importante. Una señora decía, mi hijo es más importante que el de ustedes porque mi hijo es obispo y la gente cuando lo ve en la calle le dice monseñor. Otra señora dice, no, mi hijo es más importante porque es cardenal y cuando la gente lo ve en la calle le dice eminencia. Y la tercera señora se ríe y le dice, no, mi hijo es más importante. Mi hijo solo es sacerdote, pero mide 2 metros, pesa 200 kilos y cuando la gente lo ve en la calle le dice, Dios mío. Omar, en la iglesia todos somos importantes, todos. El Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los laicos. Los laicos son muy importantes. En la viña del Señor nadie es el dueño, solo Cristo. Solo Cristo. Y Cristo es el que tiene que lucirse. Y los ministros sagrados están en la iglesia para llevar a la gente a Jesucristo. Solo Cristo es el que tiene que lucirse. Además Jesús lo ha dicho en Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Sin mí no pueden hacer nada. Lo importante de la viña del Señor es la vid es Cristo Jesús. Clarísimo, padre, clarísimo. Entonces, pero ya son las 10:26 de la mañana. Lo invito, padre, a escuchar la buena noticia del día. Bueno, este 7 de octubre la iglesia celebra a Nuestra Señora del Rosario. El Rosario es una oración de gran aprecio por parte del pueblo de Dios. Es una oración sencilla. Se compone de Padre Nuestro, Ave Marías y Glorias. Se recuerdan pasajes de la vida de Jesús y María. Es una plegaria muy recomendada para ser personas de oración. El origen de esta fiesta nos remonta a la batalla de Lepanto, el 7 de octubre de 1571. El Papa San Pío V, al enterarse de esta batalla, pidió orar a la Virgen y gracias a la oración del Rosario se logró la victoria frente al avance del Islam que pretendía invadir Europa. El Rosario es una oración sencilla, nos ayuda a ser orantes. Podemos rezar el Santo Rosario en cualquier momento, en cualquier lugar. Vamos meditando los pasajes de la vida de Jesús y María. No es una cuestión monótona, no es una mera repetición. Cuando hay amor, las palabras se repiten, pero no hay aburrimiento. Es una forma de orar saboreando las mismas palabras, pero meditándolas y sacando puntos concretos para nuestra vida cristiana. Recemos el Santo Rosario. Yo les invito a las familias que por lo menos una vez a la semana se reúnan para rezar el Rosario, dulce cadena que nos une al cielo, decía San Juan Pablo II. Muchas gracias, padre. Son las 10:28 de la mañana. Hemos llegado al final de Domingo de Fiesta, pero por favor, su bendición para todo el público que nos escucha y nos ve por RPP.
El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con la alegría de vivir siempre con Jesús nuestro Señor y María nuestra Madre, nos quedamos en la paz de Dios. Muchas gracias, padre. Un fuerte abrazo al padre Carlos Rosell. Antes de despedirnos, solamente un mensaje importante, porque esta mañana, desde las 11 de la mañana, el presidente de la República, Martín Vizcarra, participará desde Palacio de Gobierno y de manera remota de la misa por la nación que presidirá el arzobispo de Lima, el monseñor Carlos Castillo, en la iglesia de las Nazarenas. La dinámica será similar a lo ocurrido en la misa y Te Deum el pasado 28 de julio. La misa por la nación es una celebración anual que se realiza en el mes morado para orar por nuestro país, más aún en estas circunstancias de tragedia humana y crisis sanitaria que afrontamos como pueblo. Como se recuerda, el lema que nos acompaña este mes de octubre es: con el Señor de los Milagros, resucitemos como Perú ahora. Así que ya lo saben, y no se vayan de la programación de RPP Noticias, porque tenemos una programación especial justamente a partir de las 10:30 de la mañana. Conmigo es todo, un fuerte abrazo y cuídense, por favor.